Mis hermanos, saludos y respetos. ¿Cómo anda con el mundo hoy? El mundo está lleno de malas costumbres. Costumbres que de tanto practicarse se convierten en normas. La sociedad las ha practicado tantas veces y por tanto tiempo que lo común muchas veces se convierte en lo normal. ¿Qué ocurriría si todos nos enfermásemos de gripe y nos diera una fiebre de 39 grados? Lo común es que todos tengamos una fiebre de 39 grados, pero eso no es lo normal. Lo normal es que todos tengamos máximo 37 grados de temperatura corporal. Un joven enseñaba muy orgulloso su examen final y llegó donde sus padres y les dijo: miren la nota que saqué en el examen final, 4,9. Y lo decía con tanto orgullo. Y uno de sus compañeros se le acercó y le dijo: tú y yo sabemos que copiaste. Y él respondió: ¿y eso qué importa si todo el mundo lo hace? Cuando le preguntamos a un hombre o a una mujer que han caído en adulterio: oye, ¿por qué lo hiciste? La respuesta es: ¿y qué tiene de malo si todo el mundo lo hace? Cristo nos enseñó que no todo lo que es común es normal. Cristo nos enseñó que la participación en el reino de Dios requiere prácticas contraculturales. Muchas veces el cristiano se verá yendo contra lo común en nuestra sociedad. La Escritura nos enseña 3 declaraciones de Jesús que rompen la cultura del mundo. Y quiero iniciar fundamentándome en Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16. Jesús hace 3 declaraciones que tocan directamente a todos los cristianos. La primera es: ustedes son la sal de la tierra. La segunda es: ustedes son la luz del mundo. Y la tercera: los demás deben ver sus buenas obras. Estas son 3 aseveraciones igualmente importantes. Generalmente se habla de la sal y la luz, y pareciera que hacer obras es una consecuencia de las 2 primeras declaraciones. Y por lo tanto, la última es de importancia secundaria, pero no es así. Somos sal, luz y buenas obras. Estas afirmaciones del Señor dejan caer 3 importantes responsabilidades como discípulos de Cristo. Veamos la primera: vosotros sois la sal de la tierra. Mateo 5, versículo 13. En el momento en el que se pronuncian estas importantes palabras, el ambiente que vivía el pueblo de Israel era de una profunda corrupción, una terrible mundanalidad. Había un gobierno corrupto, el de Herodes. Los saduceos, un grupo religioso más belicoso, se había entregado al gobierno romano. Los fariseos se debatían en esfuerzos morales y doctrinas defectuosas. Tal era la corrupción del pueblo que uno de los grupos religiosos que había en Israel se retiró a la soledad de los montes y formaron lo que se llamaba, o lo que se llamó después, la comunidad de Qumran. Estos monjes vivían de una manera distinta a la del mundo. Vivían a orillas del Mar Muerto. Y el versículo 13, el Señor nos hace una advertencia importante: no dejen que la sal se desvanezca. Es decir, no dejen que la sal llegue a ser insípida. En nuestro contexto de día de hoy, la sal puede llegar a ser insípida por la acción del sol en el tiempo. Pero en el contexto que nos habla Jesús, la sal llegaba a ser insípida porque se contaminaba con el yeso
y otras impurezas en el mar muerto. Cuando la sal se vuelve insípida, pierde su razón de ser y solo nos toca botarla, deshacernos de ella. Algunos estudiosos se preguntan, ¿por qué Jesús usó esta metáfora? Y llegan a la conclusión de que la metáfora tenía que relacionarse con algún uso de la sal en aquella época. Algunos han llegado a la conclusión de que Jesús usó la sal en su función preservante o conservante contra el pecado. Pero la realidad es que el significado menos probable es ese. En el Antiguo Testamento la sal se usó como significado de pureza, de lealtad al pacto, de un elemento para dar sazón a los alimentos. Nunca la Biblia usó la sal como preservante. Este uso se lo dio Ignacio, uno de los padres del cristianismo, muchos años después de Jesús. ¿Qué significa entonces la metáfora de la sal? Veamos. El Señor nos advierte, si la sal pierde sabor, no vale más para nada, Mateo 5:13. Solo sirve para botarse y ser pisoteada. El significado espiritual de quedar insípidos es perder la identidad como cristianos. Cuando empezamos a parecernos al mundo, perdemos nuestra identidad en Cristo y nos volvemos insípidos. No tiene nada que ver con proteger para evitar la corrupción. Cuando la sal pierde su sabor y llega a ser igual que la arena, ya no atrae. La expresión pierde el sabor también significa en griego ponerse tonto. Algunos eruditos rabinos decían que cuando la sal perdía su sabor se perdía la sabiduría. Por eso la persona se volvía un tonto. Así que perder el sabor quiere decir perder la identidad que nos distingue en el mundo. La identidad como cristianos. Cuando empezamos a parecernos al mundo, cuando nuestro hablar se parece al hablar del mundo y aparecen palabras ociosas, cuando ya perdemos interés en la oración y en la palabra, cuando perdemos nuestras disciplinas espirituales, ya no nos gusta el silencio y la soledad para meditar en la palabra. Buscamos el ruido del mundo y empezamos a perder nuestra identidad. Empezamos a volvernos insípidos. En Colombia existe una famosa mina de sal en una ciudad que se llama Zipaquirá. La mina está a una profundidad con unos 180 metros bajo tierra. Se pueden ver rocas de sal a esa profundidad. A pesar de que a tal profundidad en la tierra se puede respirar un ambiente totalmente sano. Y dicen los científicos que es a causa de la sal. Mateo 5:14 nos dice, ustedes son la luz del mundo. Jesús nos enseña que es la luz. Es la que penetra la oscuridad y no lo contrario. No es la oscuridad la que penetra la luz, es la luz la que penetra la oscuridad. La oscuridad se da por la inexistencia de luz. La oscuridad no cubre la luz, es la luz la que rompe la oscuridad. Dios es luz, tan temprano como en la creación del mundo. La Escritura dice en Génesis 1:3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Isaías habla de la presencia de Dios, identificada como la fuente de luz. Isaías 61 nos dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. La palabra de Dios es luz. Salmo 119, 105 nos enseña que lámpara a nuestros pies es su palabra y lumbrera a nuestros caminos.
Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 7, dice claramente: Dios es luz, y no hay ninguna tinieblas en él. Y si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de pecado. Al igual que un gran letrero de neón de un hotel que invita a los viajeros cansados a descansar, así debemos presentar el Evangelio, porque somos luz y debemos comportarnos como tales. La tercera gran declaración del Señor que rompe la cultura de este mundo está en el versículo 16. Para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aquí no se habla de salvación, habla de la fe que obra. Este es el clima de toda la enseñanza. Y este es clímax de los versículos anteriores. Mencionar solo la luz y la sal, olvidando las obras que glorifican al Señor, es enseñar que la gracia de Dios es barata y que las obras que glorifican a Dios no son importantes. Seremos sal por las obras que hacemos en el Señor. El mundo verá la luz cuando vean las obras que son productos de nuestra fe y nuestro amor por Dios. ¿Encerramos sin dar a conocer al mundo a Jesús? Eso no es ser sal, eso no es ser luz. ¿Encerramos sin dar a conocer al mundo a Jesús? Es ser un libro cerrado en un baúl. Dice el Señor: haced que alumbre vuestra luz. No es una sugerencia, tampoco es un ruego, es un mandato de Dios. Hermanos, hermanas, como discípulos, Jesús nos llamó a una forma de vida santa, distinta a la del mundo. La iglesia tiene que ser una comunidad arrepentida, que esté siempre de rodillas, conservándose como sal y luz de este mundo. La iglesia no es una asociación de buenas gentes que se reúne para cantar y sentirnos bien. No, la iglesia es la esposa de Cristo. Bendiciones.